Dios bendiga a su pueblo en esta hora. Hemos cantado las alabanzas y ahora voy a orar para recaudar los diezmos y las ofrendas. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias por tenernos ya aquí congregados en tu nombre para alabar y bendecir tu dulce nombre, ya que solo tú eres digno de toda alabanza, de toda la honra y toda la gloria. Gracias por darnos la vida. Gracias por crearnos para adorarte. Ayúdanos, viviendo adorándote, porque ese es el propósito con lo que nos creaste, Padre. Ayúdanos a ser obedientes ante ti. Ayúdanos a cumplir o a obedecerte lo que tu palabra nos dice cada día, Padre. Ayúdanos a hablar de ti a otros también, para que también se acerquen a tus pies y le entreguen tu vida a ti, porque tú eres el dueño de la vida, solo tú tienes la salvación, tú tienes la llave de la vida eterna. Gracias, oh Dios, por tenernos en avivamiento, siempre buscando de ti. Gracias por la fuerza que nos das. Gracias por bendecir esta congregación, Padre mío. Ayuda a estar buscando cada día de ti, más y más, lo que necesitamos de ti cada día, Padre. Sin ti nada somos, sin ti nada valemos, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo en la cruz del Calvario, por ese sacrificio. Hoy somos salvos por su gracia. Gracias, oh Dios. Ahora en este momento te pido que recibas las ofrendas y los diezmos en esta hora. Recíbelo con agrado, Padre mío, y sigo bendiciendo su pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre, ¿verdad? Que trae la loca en esta vida. Qué bendición. Yo te alabo de corazón, yo alabo con mi voz, yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz, y si me baja la voz, yo la alabo con las manos, y si me baja las manos, yo la alabo con los pies, y si me baja los pies, yo la alabo con las manos. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder, ya a temprana edad, poder alabar al Señor y dedicarle al Señor, ¿verdad? En los talentos. Así que siempre doy gracias, ¿verdad? Porque por los padres, ¿verdad? Que siempre bien dedicados al Señor, pues quieren que sus hijos, ¿verdad? Pues, puedan servir ya de temprana edad. Nos gozamos hoy porque hermana Edilma y hermana Gloria, ¿verdad?, han invitado a Virginia para que presente a su niño Leo. Así que Virginia, pasa aquí al frente con el bebé. Si quiere acompañarle Gloria, ¿verdad?, que pueda. ¿Quiere acompañar? Blanca por ahí, Blanca, viva por aquí, Blanca, que es la tía, ¿verdad? Así que ella se va a venir Blanca y Carlos. Así que, sí, tú también, tú eres parte de la familia, así que están todos aquí. Vamos a dar gracias al Señor por esta bendición, ¿verdad?, de poder, un día significativo, ¿verdad?, de la resurrección, pues, poder presentar aquí a Leo Abael Ortiz. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad?, que en este día podamos, pues, presentar. Una pena que hoy no tengamos bautismo, pero tendremos, lo vamos a probar la semana que viene, un miércoles, con las personas que trabajan el domingo. Así que el próximo, no este miércoles, más arriba, vamos a tendremos también bautismo. Así que qué bendición, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la importancia y el compromiso de los padres, ¿verdad?, a Virginia, ¿verdad?, vamos a estar presentes, de poder, ¿verdad?, educar, ¿verdad?, al niño desde temprana edad, ¿verdad?, y sobre todo traerlo para poder presentarlo, ¿verdad?, ante el Señor. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos responsables, ¿verdad?, en caso de ausencia de sus padres, ¿verdad?, pues la iglesia asumir. La Biblia es bien clara y nos establece, ¿verdad?, que la iglesia es responsable de las huérfanas, de los huérfanos, ¿verdad?, y de las viudas que tengan familia, huérfanos que no tengan familia. Pero es importante entonces, ¿verdad?, darle seguimiento al Padre para que ese compromiso que se hace ante el Señor y ante la iglesia, ¿verdad?,
de poder pedir la bendición de esa criatura, ¿verdad? Podamos, ¿verdad? Pues encaminarlo en esos caminos. Así que siempre hay una porción que me gusta presentar de la palabra del Señor, ¿verdad? Teniéndola como un ejemplo, ¿verdad? Y voy a usar la enseñanza que aparece en Primera de Samuel. Me la pueden conseguir porque mi espejo está un poquito borroso hoy. Primera de Samuel, en el capítulo 1, los versículos 20 al 28. Así no tengo nadie allí, pero vamos a leerlo entonces. Vamos a leer la palabra del Señor, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, adorando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. La porción de la Biblia aparece en Primera de Samuel. Así que vamos en estos momentos, ¿verdad?, a pedir, ¿verdad?, a Virginia su compromiso, ¿verdad?, ante el Señor, ¿verdad?, la presencia en estos momentos que vamos a presentar a Leo Adael Ortiz, que nació el 9 de marzo, así que está recién nacido casi, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Nosotros yo no nosotros, no que nació hoy, pero tú estás muy rápido aquí, chica, pero no, nació en marzo 9, y ¿verdad? Ante la presencia de Dios y de estos testigos, promete que Virginia usted crear a este niño el temor del Señor, guiándolo en todo el conocimiento del camino del Señor. Así lo hará. Y ustedes, los tíos, ¿verdad?, están en estos tíos, son, ¿verdad?, tíos, así tanto se comprometen también, ¿verdad?, en eso, a crearlo y a seguir a Virginia para que cumpla ese compromiso ante el Señor, ¿verdad? Presentan al Señor en solemne y sincera dedicación sin reserva alguna, así que nadie lo ha obligado a venir aquí, sino que tú por voluntad propia has querido traer a Leo, el Señor. Así, amén. También en la mención, ¿verdad?, entonces es importante, ¿verdad?, como dije anteriormente, a la congregación, la importancia de nosotros al reconocer, ¿verdad?, la presentación de este niño, nos comprometemos en la medida que sea posible, ¿verdad?, a darle seguimiento a la familia de Virginia, ¿verdad?, para que Virginia pues pueda, ¿verdad?, se le facilita poder traer a su niño para aprender de la palabra del Señor, ¿verdad?, en la medida, ¿verdad?, que el Señor así lo permite, y que nosotros pues podamos ser fieles, ¿verdad?, para seguir dándole la bendición del Señor a este niño, ¿verdad? Va a ir un poquito a unirlo en aceite. Señor, venimos de tu presencia en estos momentos, Señor amado, pidiendo la bendición de Leo, Señor amado mío, la pequeña criatura que ante ti está siendo presentada, Señor, también. Te pedimos por su mamá, por Virginia, Señor amado mío, para que ella pueda, Señor mío, buscar de ti, Señor amado, y pueda cada día aprender más de tu palabra
motivar a Virginia a traer a Leo aquí ante tu presencia, Señor mío, y de su bendición. También a Carlos, Señor amado mío, su responsabilidad también, ¿verdad? En la familia también, de poder, como te digo, poder darle seguimiento y darle la crianza y el ejemplo para que este niño sea criado en el temor tuyo. Te damos gracias, Dios mío, porque me permite a mí como pastor, Señor mío, de poder buscar la bendición de este niño, Señor amado mío, y a la iglesia, ser nosotros los testigos que, Señor amado mío, tú quieres para que tu familia, Señor mío, de la fe crezca. Bendícelo, Señor amado, porque en nombre de Jesucristo te damos gracias. Decimos gloria al Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Bienvenido aquí a la casa del Señor. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres cantar algo? No, está bien. Damos gracias al Señor por esta bendición, ¿verdad? De poder aquí estar todos juntos. Le voy a... No hay ningún otro que ¿verdad? ¿No? ¿Estamos bien? Así que recuerden que al finalizar el servicio vamos a tener la bendición. Hoy tenemos la Santa Cena, normalmente siempre el primer domingo, pero como el segundo domingo que era de la resurrección, lo pusimos para hoy, ¿verdad? Como parte de esa alegría y gozo de ver ese momento, ¿verdad? Que el Señor regrese para su gloria, ¿verdad? Que nosotros juntos podamos celebrar ese momento tan grande, ¿verdad? De esa cena. Así que hoy pues, vamos a llevar a cabo al finalizar el mensaje. Así que voy a pedir a nuestra hermanita Kimberly, nuestra hermanita Aida, que pasen al frente para que ella nos dé la lectura de parte del mensaje de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 9 al 16. El tema, ¿verdad?, que he escogido el Señor de mi corazón, las revelaciones de la resurrección. Así que, tendencia a la palabra, lo que se pueda poner de pie, lo ponemos de pie. Y vamos entonces a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego de ir a la palabra, nuestra hermanita Aida pues nos llevará en oración. Así que leemos la palabra. Habiendo pues levantado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oramos. Y damos gracias por un día más allá que Dios prometió para mi Padre, le pedimos que nos dé entendimiento, pero ahora ya como nos estamos aquí, Padre, que podamos entender todo lo que hicieron para en este momento, Padre, le pido que usted sea noticiero, que no sean las palabras de él, que no hable, Padre, que sea usted hablándole a él, Padre, que sea, Padre, dándole palabras, Padre, para que sea usted hablando a su pueblo, Padre, que usted lo use, Padre, que usted use sus labios, Padre, y que no sean las palabras de él, que no hable, Padre. Yo creo que tú sabes muy bien, Padre, todo lo que tus hijos necesitan, Señor Jesús, tú sabes lo que nosotros necesitamos. Le pido que Jesús sea con él, que usted nos haga de él, y que todos los que estemos aquí, Padre, que podamos entender, Padre, que usted sea tu entendimiento para entender sus palabras. Por eso lo podemos llamar en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición, ¿verdad? La gloria sea para nuestro Señor, ¿verdad? Siempre. Así que doy gracias, Señor, por cada uno de ustedes, ¿verdad? Y aquellas personas que están entrando, ¿verdad? Que están entrando a la transmisión también, ¿verdad?
siempre dando gracias, ¿verdad?, por sacar ese tiempo de poder oír de la palabra. Pero siempre señalo, ¿verdad?, y no me cansaré de decirlo, ¿verdad?, que este mensaje, ¿verdad?, esta transmisión, tanto nuestra como de otras iglesias hermanas, nunca sustituirán la iglesia local. La iglesia local es muy importante. Y damos gracias al Señor, ¿verdad?, por acompañarnos. Hoy, pues, el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, compartir este mensaje en el cual tenemos la bendición, ¿verdad?, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo le puse, ¿verdad?, un tema, le puse las revelaciones de la resurrección. Cuán, ¿verdad?, importante es nosotros entender el significado de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió y resucitó por ti y por mí. Verdaderamente tenemos que reconocer, ¿verdad?, ese gran amor de Dios que se hizo hombre, ¿verdad?, y nos reconcilió con él mismo, ¿verdad?, para que a través de su muerte y de su resurrección de Jesucristo podamos nosotros entonces ser reconciliados con él y a la vez poder en un momento, ¿verdad?, que el Señor tiene planificado para la resurrección nuestra también. Es importante, ¿verdad?, que en estos días, que es la época de la temporada de la primavera, vemos como la naturaleza que estaba, la vegetación estaba dormida, ¿verdad?, durante el invierno, en esta época renace, ¿verdad? Y no es por casualidad de la vida, del incidente, sino que el Señor en su propósito, ¿verdad?, separó ese tiempo para que podamos, pues, simbólicamente, ¿verdad?, ver y reconocer la importancia de esa creación. Y es por ello, ¿verdad?, que pues, como diría, ¿verdad?, yo tenía, pues, había pedido al Señor que me diera, ¿verdad?, el tema para poder compartir de cuán significante es ese sacrificio de Jesucristo. Y de momento, pues, el Señor me puso este tema, ¿verdad?, de la revelación de la resurrección. Cuando vemos la palabra la revelación, es algo que, ¿verdad?, como que se explica, como que se revela, como que se aclara, como el efecto que lleva. Y yo, pues, saqué siete puntos, no hay muchos más, pero que quiero compartir esa revelación tan significativa. Y estoy utilizando el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, empezando por el versículo 9. Dice, pues, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, cuando oigo esa primera línea, vemos entonces, podemos ver la revelación de su poder, ¿verdad? Esa revelación de su poder que Él lo afirmó en Juan 10, 17 y 18, ¿verdad?, cuando Él dijo en aquel entonces, ¿verdad?, a sus discípulos, le dejó a los fariseos, ¿verdad?, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En esos momentos Él está revelándose, ¿verdad?, a las autoridades, ¿verdad?, que no creían y que lamentablemente al día de hoy todavía muchos millares de personas todavía rechazan la resurrección de Jesucristo. Y cuando decimos la resurrección de Jesucristo, ese evento, no solamente ese evento, ¿verdad?, que ocurrió hace 2000 años, pero es un evento que día a día el Señor se está manifestando para que tú, al igual que Él, puedas tener la oportunidad de transformar su vida y tener ahora una vida permanente.
Recuerden, y no me canso de decirlo, que cuando Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo creó como eterno, igual que Dios, y la Trinidad es eterna, y lo creó con el libre albedrío, igual que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen el libre albedrío. Por lo tanto, cada uno tiene esa libertad de saber, poder escoger, entiende, las decisiones, porque cada una de esas decisiones tiene sus consecuencias. Los que tomen la decisión de reconocer el sacrificio de Jesucristo, de reconocer el plan de Dios para estar viviendo una vida en santidad, eso va a estar en su presencia por la eternidad. Y los que lo rechazan, como vemos más adelante, ¿verdad? Vemos que entonces van a ser separados eternamente por una eternidad y en un lugar que se conoce como el lago de fuego, otro llaman como el infierno, que fue preparado para Satanás y su muerte y no para el hombre. Pero sí para el hombre desobediente igual que Satanás, pues entonces ese es el destino. Pero aquí vemos esta primera parte, ¿verdad? La revelación de su poder. El segundo punto que quiero presentar es la revelación de su gracia. Vemos aquí, como sigue diciendo, vamos otra vez de nuevo a Marcos 16:9, dice, resultado de su por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yo puse una notita aquí, ¿verdad? Le apareció a María Magdalena y viniendo de él, ¿verdad? Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y vemos como el Salvador Jesucristo favorece al fiel servidor, favorece al hombre humilde que es agradecido y que pone su fe y confía en él. María Magdalena, podemos ver el testimonio, ¿verdad? Una vez que esa mujer es perdonada, cómo ella siguió a eso, cómo siguió a eso. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos esa revelación de la gracia de Dios en aquello, ¿verdad? Que reconocemos esa misericordia de Él en nuestra vida. Tengo el pasaje de Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Y lo compartimos cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. En otras palabras, esa revelación de gracia no es por algo que tú hiciste, ni que yo hice, sino ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Eso sí, que una vez que el Espíritu Santo entra en tu vida, entra en mi vida, entonces vamos a ver que vamos nosotros a orar. Pero volvemos a ver de nuevo, no te creas que eres tú, es la gracia de Dios en la vida tuya y en la vida mía. ¿Amén? Pero es importante entonces que haya un testimonio y el testimonio se lleva a cabo a través de lo que nosotros hacemos para glorificar a Dios. Amén. Tenemos también, ¿verdad?, el otro versículo que yo comparto mucho, que es el de Juan 1:2, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Por esa gracia dice que, pues a todos los que le recibieron, ¿verdad? A todos los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué bendición, ¿verdad? Que tenemos nosotros, y ahora a través de la resurrección de Jesucristo vemos que esa promesa que Dios nos la enseña, ¿verdad? En el libro de Juan, vemos ahora, ¿verdad?, llevada a su culminación. Es una gran bendición, ¿verdad? Vamos al capítulo, en el versículo 10, ¿verdad? Dice, y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. En otras palabras, una vez que ella recibe, ¿verdad?, la bendición de ver la resurrección de Jesucristo, no se cayó. Esto cuando nosotros nos convertimos, no podemos callarnos, tenemos que ir, ¿entiendes? Que independientemente la gente lo quiera o no lo quiera, no es problema tuyo, no es problema mío. ¿Estamos claros? Porque lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Lamentablemente, ¿qué ocurre, verdad? Que es el tercer punto de la revelación de incredulidad, en el versículo 11. Dice, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¡Wow! Los discípulos, los hombres que estuvieron 3 años, día y noche con nuestro Señor, y él hablándole, diciéndole que iba a resucitar, no lo creyeron.
trigo que tuvo con él. Pero así es el ser humano, es triste decirlo. Pero así, vemos en estos versículos el 12 hasta el 14, ¿verdad? Cómo Dios manifestándose todavía no lo creían. Todavía ellos, los discípulos, no podían creer. Y a veces la mente humana no es así. Porque a veces hablamos de los discípulos, pero miremos nosotros mismos, convertidos, sirviendo al Señor, pedimos una oración, el Señor contesta la oración, viene el milagro, no creemos. ¿Sí? Pero si no te diste la salvación por esta persona, no estuviste orando por esta persona, entonces ahora tú dices, ese sinvergüenza, ese bandido, esa bandida que tantas cosas malas hizo, ¿entiendes? No se pudo haber arrepentido. Entonces, y en este momento siente hablar de esa persona, ese bandido, ese sinvergüenza. ¿Me están entendiendo ustedes? Que si fuera por nosotros no llevábamos el mensaje de salvación. Estamos hablando de ello. Vemos, ¿verdad?, cómo la incredulidad a veces cierra el entendimiento. Lo cierra de una forma tal de que viendo y teniendo la verdad y los milagros frente a nosotros, no lo creemos. No lo creemos, le digamos, pero mira esos discípulos como fueron nosotros, mírate tú y yo, que ya se hemos convertido. Acuérdense que los discípulos de aquel entonces todavía en este momento no tenían el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos excusa. ¿Me entiendes o no? Yo lo recuerdo, ¿te entiendes tú mismo? Porque así es que pasa. De hecho, no estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Estoy hablando de mi vida. Porque así es. Así es lo que pasa, ¿entiendes? Pero vemos entonces ese poder de esa resurrección, cómo transforma la vida del creyente, cómo transforma la vida de aquel en el cual reconoce que merecía estar en esa cruz, coger esos azotes, ¿me entiendes? Coger ese castigo. En cambio, el Señor hizo por ti por mí. Va. Pero no se queda ahí, no se quedan los azotes, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Y lamentablemente, pues a veces por ahí tenemos todavía muchos por ahí que tienen la cruz y que tienen todavía a Cristo colgado en ella. Si Él resucitó, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que resucitó sobre tenerlo allá arriba? ¿Entiendes? Por eso es que la palabra nos dice, ¿verdad? No te harás imágenes y tierra, por cuanto hace imágenes, comete esas barbaridades. Comete esas barbaridades. Amén. Mira, aquí está la cruz. ¿Se ven algo aquí? ¿No? Pero vemos aquí una cruz pegadita, ¿verdad? Que este se arrepintió, ¿verdad? Rápidamente fue aceptado por el Señor. Y aquella que era cruz oscura, separada de aquel que lo rechazó. Pero este que está aquí Cristo, que está crucificado ya, ese resucitó de Jesucristo, igual que yo cuando lo aceptamos lo reconocemos. Cuando lo rechazamos, quedamos como ese ahí, en la oscuridad y separado. Palabra del Señor, no palabra mía, palabra del Señor. ¿Ven? Y tenemos nosotros que ver entonces ese propósito, ¿verdad?, que tiene el Señor para revelarte a ti y a mí, ¿verdad? Es por eso que lo tenemos aquí en ¿verdad? Juan 14:6. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no por mí. Por nadie cree lo que sea. Esa es la realidad. No hay abuelita, no hay sacerdote, no hay ministro, no hay monseñor, no hay nadie. ¿Ok? Que nos puede llevar al Señor, sino que a través de Jesucristo. Amén. Y ese es el Cristo que resucitó. ¿Amén? Que resucitó para ti, para nosotros poder disfrutar de esa bendición de estar en la promesa para en el momento que el Señor nos llama a estar en esa vida eterna. La revelación divina, el otro punto que quiero presentar, dice que se le apareció a Esteban mientras lo golpeaban y apedreaban, en Hechos 7, 55 y 56, porque no solamente, ¿verdad?, se le presentó físicamente, ¿verdad?, a sus discípulos en ese momento, sino que más adelante vemos, ¿verdad?, y dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Recuerden que Esteban en ese momento estaba haciendo ¿qué? Apedreado, estaba siendo apedreado. ¿Por qué?
porque estaba llevando el mensaje de salvación y no se lo creían. Y no solamente no se lo creyeron, sino que le costó la muerte, pero él fielmente a lo que el Señor le había enseñado y él había creído, él lo mantuvo hasta la muerte. Amén. Versículo 56. Dice, y digo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está aquí a la diestra de Dios. El Hijo del hombre, Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahí están. Él lo está viendo. ¿Por qué? Porque en esos momentos va a estar siendo levantado para llegar a su presencia. Amén. Vemos también, ¿verdad?, como él también hecho en capítulo 9, en versículos 4 y 5, cuando se le presentó a Pablo, ¿verdad? Tenemos ese, lo tenemos ahí, dice así. Recuerda cuando Pablo, ¿verdad?, con esos aires de grandeza y de poder, fue a perseguir a los cristianos, no sabía lo que le esperaba. Pero esperaba algo muy bonito que él jamás nunca lo había podido entender. Y dice en ese momento, ¿verdad?, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Puedo verla para que te estoy hablando a ti? Por si acaso no me lo la primera vez, lo estoy repitiendo por segunda vez. ¿Por qué me perseguí? Versículo 9. Versículo 9. Y él dijo, ¿quién es el Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y vemos más adelante, ¿verdad?, que en esa conversación, Pablo, que tenía conocimiento de la escritura, de la promesa de ese Mesías prometido, de que estaba oyendo y estaba viendo lo que los milagros estaban ocurriendo, su entendimiento estaba cerrado. ¿Por qué? Él estaba aferrado a unos conocimientos de él, a unos conocimientos intelectuales, pero no podía llegar al conocimiento espiritual que solamente viene dado por el Espíritu Santo. Tú y yo como único lo podemos conocer y entender y tener es cuando reconocemos nuestra voluntad, reconocemos la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, reconocemos que somos pecadores y que como tal merecemos la muerte, ¿verdad? Nos confesamos, el Señor es su misericordia nos perdona y entonces pasamos a ser una nueva criatura, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¿Entiendes? Pero es algo que tiene que salir de ti reconocerlo. Te lo podemos presentar, lo podemos enseñar en mil formas, pero si tú no le pides al Señor que te abra tu entendimiento, no te vista que no te engañes. Y triste de que en el púlpito o en la calle, donde quiera, no trae este evangelio de Jesucristo, ¿ok? Y trae un evangelio de hombre, ¿ok? Porque tanto es como el que oyó, se va a infierno, no hay excusa. Yo estoy mandando al infierno, la palabra del Señor dice claramente, estamos en ello, dice claramente, ¿verdad? Así que vemos cuán importante y necesario es entre parte de esa revelación, esa revelación divina. El otro punto, ¿verdad?, la revelación de su fidelidad. Él cumplió su promesa, ¿verdad? Y esa promesa de la felicidad, de la fidelidad del Señor, ¿verdad?, la vemos en Juan 14, los versículos 1 al 3. Quiero compartirlo, ¿verdad?, que hemos compartido el mensaje anteriormente, cuando él ve, ¿verdad?, que él está dejando saber a sus discípulos, ¿verdad?, que era necesario que él partiera. Ellos no podían entender. Y entonces le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a hacer un pequeño alto aquí. Cuando dice, y si me fuere, os prepararé una palabra, está diciendo que una vez de su resurrección es importante. Entonces, cuando vemos los versículos más adelante, que él tiene que irse a la presencia de Dios. Acuérdense, él es Dios Padre, él Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, algo que humanamente no es difícil entenderlo. ¿Okay? Pero si vemos que el agua, que es líquido,
el agua es sólido cuando se congela, ¿verdad que sí? Y se hace, como dice, como si fuera un vapor, ¿verdad? Tres cosas tengo que Dios no puede hacer. ¿Por qué no puede hacerlo? Dígame usted, si vamos a esos científicos, ¿por qué no puede ser? ¿Entiendes? Pero luego entonces, que cuando dice eso, cuando él resucita, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Con su plan divino era estar con sus discípulos un tiempo, unos 40 días, entonces, y la presencia, para estar bien, hablando del Padre, diciendo, mira, Padre, mira, el mismo discípulo, ¿verdad? Es lo mismo, pero vamos a ponerlo así, y está diciendo, mira, este hijito, ¿no? Mira lo que está haciendo, ¿entiendes? Pero tú verás que como el Espíritu Santo está bregando con él, tú verás como deja de hacer lo que estaba haciendo. Entonces la conversación que imagínate como estuvieran como unos niñitos haciendo un cuentito, ¿verdad? Pero es una realidad. Luego entonces dice, pero que volver otra vez, otras palabras, te está diciendo a ti y a mí que él va a regresar. Y esa segunda venida de él, ¿ok? Esa venida de él es para juicio. Mientras tanto, te está dando la palabra. El Espíritu Santo te está hablando para que no digas después que yo no lo sabía, que a mí no me lo contaron, o que yo no lo entendí. Porque si no lo entiende, facilidad tiene para preguntar. Porque si pregunta cómo le ha tomado, pues pregunta también cómo puede venir a camino. ¿Sabes? ¿Me sigue? Esto estoy diciendo yo porque yo estaba cerrado, digo sinceramente. No lo entendía. Estaba cerrado. ¿Sí? Pero gracias al Señor, claro, pues, hubo quien insistiera, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues, pude reconocer, tener esa libertad. Pero no podemos, no podemos nosotros dejar de llevar la palabra del Señor. Sabemos los días difíciles, sabemos lo que va a ocurrir, y si realmente queremos a nuestros familiares, queremos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿entiendes? Si realmente queremos mostrar ese amor, tenemos que llevar el Evangelio para mostrarles esa revelación de su fidelidad, ¿verdad? En su resurrección. El próximo punto es la revelación de responsabilidad del creyente. En el versículo 15 vemos, ¿verdad? Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es importante entonces nosotros ver y entender mucha palabra esa deber, ¿verdad? Además de responsabilidad, deber, esa obligación, ¿okay? Aunque la palabra obligación es como si fuera obligado, pero es que no es que te estén poniendo una pistola en el techo, ¿entiendes? Un puñal en el techo para decir que hay que llevar, porque la obligación tuya y mía es que cuando pudimos disfrutar de ver esa misericordia de Dios perdonándonos, no podemos callar. Tenemos que llevar ese mensaje, ¿sabes? Tenemos que llevarlo, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Lo tenemos en la gran comisión, tanto en Mateo, ¿verdad? 28, ¿verdad? No lo vamos a poner a analizar, 28, 18 al 20, igual que en Marcos, ¿verdad? Que estamos presentando ahora, capítulo 16, vemos entonces que es importante que nosotros nos cansemos y desmayemos en llevar ese mensaje de salvación. El séptimo punto es la revelación de la acción de obediencia a la palabra por fe al creyente y su resultado. Repito nuevamente, la revelación de la acción de obediencia a la palabra por la fe, ¿verdad? Y sus resultados. Los resultados tienen que haber, ¿verdad? Una acción, tiene que haber, como yo digo, como un despertar. Para el apóstol Pablo, en Romanos 6, vamos a hablar, fue el pasaje que utilizamos el comienzo del servicio. Le está hablando, ¿verdad? A los hermanos y aquellos no creyentes, ¿verdad? Y entonces, básicamente ahora los creyentes dice, ¿o no saben que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es por ello, ¿verdad?
nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que, a la luz de la que el Señor nos dé su palabra, poder tratar de enseñar que para poder agradar a Dios y poder tener la bendición del perdón de Dios, tenemos que confesarlo. Hay que confesarlo. Pero no confesárselo al hermano, ni confesárselo al sacerdote, ni confesárselo al ministro, sino confesárselo a Dios. Pero como tal, ¿verdad? Una vez que tú confiesas, ¿verdad? Porque la palabra te está llegando, el testimonio te está llegando de lo que Dios está haciendo en esa vida, entonces tiene una acción. Y la primera enseñanza de Jesucristo fue el bautismo. Y se lo digo, él no tenía que bautizarse, porque no tenía pecado. Pero él tenía que enseñarle a aquellos que estaban allí, cuando Juan el Bautista está haciendo la importancia del arrepentimiento, esa confesión de pecado, para que entonces, simbólicamente, al tú reconocer tu pecado, entre en tu obediencia a algo bautismal, sea en un edificio, o sea en un río, ¿verdad? O sea en una playa, o sea en un charco donde tu cuerpo pueda entrar, ¿verdad? Y tú pedirle al Señor que te perdone y que en estos momentos ya tu mente comienza y tu valor puede ser transformado conforme a la mente y el corazón de Jesucristo. Porque pasó que Dios que venía el Consolador. Ese acto es importante. Sin ese acto, puede ser teólogo muy grande que usted tenga. ¿Entiendes? Pero yo te repito, hay personas que no pueden, por condición física, estar alojadas. ¿Okay? Pero el acto público de reconocer ante la autoridad, ¿verdad? La autoridad, estamos hablando, ¿verdad? De los servidores del Señor, la persona públicamente reconoce y acepta. Y reconocer y aceptar lo vamos a ver y esperamos que haya una transformación en la vida de esa persona, porque tiene que haber. En una forma u otra, tiene que haber un crecimiento. Si vuelve a ser el mismo sinvergüenza que antes, mire, sencillamente, aquella confesión no fue sincera. Y como Dios que no el corazón lo sabe. Pero por ahí tenemos una mala enseñanza, mala en el con respeto de todo, de que sencillamente el bautismo no sabe. Mire, no. El acto de obediencia a la enseñanza de Dios Jesucristo enseñó mal. Porque si usted ve con Jesucristo, está claro. No voy a filosofar con ninguno de esos temas. Pero es importante entonces nosotros reconocer que es importante ese permitir al Espíritu Santo que empiece a obrar en tu vida. Versículo 4 dice: porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, entonces ¿qué? Así también nosotros andemos en vida nueva. Más adelante, en el versículo 5. Dice: porque si fuimos plantados justamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de qué? En la de su resurrección. De la misma forma que Dios resucitó a Jesucristo, tú y yo lo vamos a hacer. ¿Amén? Vemos ahí la importancia, ¿verdad?, de cómo se revela esa resurrección en la vida del creyente. En el versículo 6, ¿sí? 6 dice: sabiendo que el viejo hombre fue crucificado. En otras palabras, el simbolismo, ¿verdad?, que Jesucristo, que no tenía pecado, murió por nuestro pecado, de la misma forma que nosotros, al reconocer que somos pecadores, al reconocer que confesando nuestro pecado, entrando en esas aguas, de la misma forma nosotros es como si estuviéramos siendo crucificados por Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando entramos en esas aguas, hundimos, simbólicamente morimos, ¿verdad?, como aquel que se ahoga y sube ahora, a ver el Espíritu Santo, a una nueva vida. Versículo 7 continúa diciendo: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, en otras palabras, el que ha rendido su voluntad a Dios. ¿Ok? Ese era el amor murió, porque ya dejó de ser Él. Ahora más vivo yo, ¿verdad?, sino que Cristo vive en mí. ¿Amén? Entonces vemos entonces eso, es justificado. ¿Por qué? ¿Justificado por qué? No justificado por Él, es justificado por la resurrección
también tú y yo morimos al pecado y ahora vivimos, ¿para qué? Para con Él, para la eternidad. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. En el capítulo más adelante, en el Apocalipsis, habla claramente, ¿verdad? Que morimos una sola vez, y aquel que muere para el Señor muere 2 veces. ¿Ven la diferencia? Tenemos ahora, versículo 10. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesucristo resucitó, no está clavado en la cruz, no está pegado ese simbolismo ahí, Él resucitó. No se dejen engañar, ya todos bastante grandecitos, para que no se sigan engañando, ¿ok? No hay excusa. Están ahora, les seguimos. ¿Por qué tenemos que despertar de esta famosa imagen y cuestiones? ¿Entiendes? Porque fue la primera enseñanza de Dios fue esa, no está la imagen ni en el cielo ni en la tierra de Él. Porque es demasiado grande para que tú lo encierres. ¿Entiendes? Lo entendemos, versículo 11. Y continúa diciendo, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, por una eternidad. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y con esto cierro, ¿verdad? Quiero, su resurrección nos redime del pecado y nos reconcilia ahora con el Padre, ¿verdad? Es importante eso. El que es poderoso para cumplir su promesa, ¿verdad? Volvemos nuevamente al versículo que compartí anteriormente, Juan 10, 17 y 18, ¿verdad? Que lo que Él le dejó saber en aquel entonces a los fariseos, a los judíos y a los discípulos que estaban enseñando, ¿verdad? Digo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y miren, de la forma que el Padre lo ama a Él, ¿verdad? Vemos cómo el Padre nos ama a nosotros. Vemos, ¿por qué? Por la misma medida, porque hemos sido al creer en Él, al recibirlo, hemos sido ¿qué? Hechos hijos de Dios. Es importante, ¿verdad? Un versículo aquí que no lo compartí, porque quiero señalar que se encuentra en Juan 7:20, en el cual vemos, ¿verdad?, cómo en esa oración de Jesús con el Padre, respondió, ¿cuál es? Juan 17, perdón, 17:20, después de 17:20, perdón, un error, ok, 17:20, no, es 17:20, así que es un error imprenta, no, así que no es culpa tuya, fue mía aquí que no entendí. Dice así, 17:20, dice Jesús en la oración con su Padre, además, no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es importante, ¿verdad?, que una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tenemos, vamos a decir, la autoridad de poder presentar la palabra, no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios que penetra, ¿verdad?, a los corazones. Así que, ¿verdad?, y otro pasaje que voy a compartir, ¿verdad?, cumpliendo su promesa también en Juan 5, los versículos 24 y 29. Juan 5, 24 al 29, cuando estamos compartiendo el estudio bíblico del miércoles, ahora estamos en el Evangelio de Juan. Recuerda cuando él le dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Algo que ellos no pueden entender, pero ahora con la resurrección ellos la entienden. Versículo 25 dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la vieren vivirán. Tú puedes imaginar la reacción de los fariseos, de los escribas, no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque no estaban ellos reconociendo que el Mesías prometido, que ellos sabían que la Escritura le hablaba, estaba con ellos.
¿Por qué? Porque tiene su mentalidad buena. Y ese es el problema. El por qué la persona no acepta a Jesucristo por su mentalidad. Ya está, hermano. No busca nada. Porque sencillamente se encierran en su forma de pensar. No le dan oportunidad a la palabra de Dios que sea la que Jesucristo. Y tenemos que verlo, ¿verdad? Versículo 26, continúa diciendo porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Dice, también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, toda autoridad está en Jesucristo. No está en nadie, no está en el sacerdote, no está en el ministro, no está en ninguno de los otros predicadores, no, en el Señor Jesucristo. Versículo 28. Dice, no me hagáis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, hablando de la resurrección de los muertos. Versículo 29, cuando cerramos, dice, y los que hicieren lo bueno no quiere decir, ay no, yo te iba al servicio todo el tiempo, yo daba y ayudaba, yo hacía esto. No, eso no es lo bueno, ¿ok? Lo bueno quiere decir lo que honraron el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. ¿Estamos claros? Eso es bueno. No es que yo ayude, que tengo dinero, todo lo otro, o que saco mi tiempo y ayudo a aquel que tiene una necesidad, a mi vecino, o le lavo el carro, o le doy comida, etcétera, 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 etcétera. No, eso no es lo bueno. Sí, eso es un ejemplo bonito para seguir, pero es porque tiene que salir de qué? Del corazón y sobre todo del arrepentimiento. Dice, lo bueno saldrá a la resurrección de vida igual que Jesucristo, más que lo que hicieron lo malo no es que yo maté, no, lo malo es que yo engañé, lo malo es que yo robé, etc. No, lo malo es que no reconociste el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo reconociste, te aferraste a una enseñanza incorrecta. Creíste a él y no quisiste creerte la palabra del Señor. Hiciste una madrecita que la miraba, la sacaba así del cuello y la miraba. Ay, que me va a proteger esto otro. O la tira y le quiere en tu casa y le... No, eso no te lleva a ningún sitio. ¿Estamos claros? ¿Lo entendemos? Pues, no estoy hablando ruso, no estoy hablando chino, no tengo cuántos chinos, estoy hablando la palabra del Señor. ¿Ven? Y es importante, otro vez, el ser humano a resurrección de condenación. Vuelvo a explicar y con esto cierro. A resurrección de condenación. Porque el hombre fue creado conforme a la imagen de Dios, eterno. Por lo tanto, el hombre cuando fue hecho, fue creado y no fue para muerte. Por lo tanto va a ser eterno, o separado de Dios, o eterno en la presencia de Dios. Amén. Palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a su hermana, en estos momentos, que tanto lo que estamos viendo a través, ¿verdad?, de la red, como la que estamos aquí, y que no hayan tomado ninguna decisión por el Señor. Yo creo que el tiempo ya. Yo creo que el tiempo ya. No lo digo yo, lo dice el Señor. No sabemos, como vimos la semana atrás, ¿verdad?, aquel jovencito de 14 años salió para la iglesia y lo mataron. Hemos visto, ¿verdad?, muchos saben su trabajo y no regresan. Lo he visto mucho con una salud lo más bonita. Adentro de su cuerpo estaba el cuerpo destrozado, un ataque al corazón o un cáncer terminal y ellos se fueron. No, pues yo no ya tomé la decisión. ¿Quién eres tú para decir mañana? El Señor es el dueño del día, la hora y del segundo. Te digo, ¿verdad?, que oramos por ellos, Señor mío, porque de la misma forma que yo fui, ¿verdad?, le digo la palabra así mismo, con todo respeto, fui terco, fui cerrado, gracias a esas personas que me mostraron la palabra del Señor, pude abrir el entendimiento y pude rendir mi vida del Señor, hermano. Te pido para aquellos que no lo han hecho. Te pido de todo corazón, Señor, hermano mío. Los días son malos, los días se acortan. Te pedimos que tu palabra penetre en su vida y que la rindan a ti. Porque ese sacrificio de Jesucristo de la cruz del Calvario no fue malo. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Amén. Y vamos ahora, ¿verdad?, a compartir la Santa Cena. Voy a pedir al hermano Rubén y al hermano Jesús, ¿verdad?, que pasó un poquito al frente y vamos a compartir.
día, el mismo Jesucristo, cuando la iglesia sea levantada, vamos a estar nosotros compartiendo, ¿verdad?, la bendición de la presencia de Jesucristo. Y nosotros podemos disfrutar entonces de esa bendición de poder compartir ese momento tan grande para tu vida y para la vida de la iglesia. En el momento de estar repartiendo los elementos, las personas que han sido bautizadas por inmersión, ¿verdad? O han sido bautizadas por una condición, ¿verdad?, que no pueden entrar acá, pero aceptaron al Señor, no cuando eran chiquititos. Cuando eran chiquititos tú no sabías lo que hacía, por tanto no dije que no bauticé, no te bautizaste, porque tú no sabes lo que hacía, tenés unos meses, estamos claramente. Así que vamos a orar, ¿verdad?, confesemos al Señor lo que Él ya conoce y le pidamos, ¿verdad?, que si estamos haciendo algo que realmente no le agrada a Él, podamos descansar de que Él nos va a perdonar y nos va a ayudar a poder salir de esa duda o de ese pecado o de esa situación que estemos viviendo. Así que en reverencia vamos a orar en silencio, ¿verdad?, y vamos a pedir que el Señor pues se glorifique en este momento de como iglesia estemos todos compartiendo de esta bendición. Señor, venimos de tu presencia, pidiéndote, Señor amado mío, lo que hemos hecho, Señor amado mío, que tu misericordia nos perdone, que nos ayude a poder vivir esa vida agradable a ti. Que dice, ¿verdad?, que sin santidad nadie podrá ver, Señor amado. Ayúdanos, Señor mío, en estos momentos como cuerpo tuyo, la iglesia, Señor amado, juntos podamos practicar lo que un día vamos a hacer, ¿verdad?, en tu presencia y hacerlo por la eternidad, Señor mío. Bendícenos, Señor mío, para poder ser bendición. Ayúdanos, Señor mío, cuando hagamos esa confesión a ti, que seas tú, Señor amado, el que está transformando nuestra vida y que podamos nosotros vivir esa vida agradable a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, estoy orando por aquellos que vamos a compartir en este momento ellos. Siempre exhortación a los que nos están escuchando, ¿verdad?, que estas transmisiones no se pueden sustituir en ese momento tan bonito que como iglesia se pueda compartir de la palabra y también del evento tan importante de la enseñanza, ¿verdad?, que el Señor dio a su iglesia. Por eso tanto el bautismo como la Santa Cena, ¿verdad? Vamos a compartir la enseñanza que el apóstol Pablo compartió con su iglesia, ¿verdad?, en 1 Corintios, en el capítulo 11, los versículos del 23 al 25, vamos a estar compartiendo. Y dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí, comamos.
Continúa el apóstol Pablo, ¿verdad? Citando la iglesia de Corinto, y ahora nosotros dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Tomamos. Amén. Y continúa así la enseñanza en el versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anuncié hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Palabra del Señor. Vamos a despedirnos dando gracias al Señor, ¿verdad? Y también voy a hablar por los alimentos que vamos a compartir. Va a haber el grupo de alabanza que pase al frente. Oramos, Señor, te damos gracias realmente por esta bendición de tu palabra. Y te pedimos ahora, Señor amado, que bendiga los alimentos que a continuación vamos a compartir, ¿verdad? Ahí en el salón de actividades, Señor amado, y bendice a las manos que lo prepararon, y gracias porque podamos compartir y practicando lo que un día vamos a hacer una eternidad, donde estemos todos reunidos gozando de tu presencia. Por el nombre de Jesucristo oramos y decimos: demos gracias al Señor, demos gracias. Aquí el Salvador y tu hermano